Muy bien, tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero se pudo solucionar, cosas que pasan. Bueno, nos estabas comentando acerca del juicio, de los juicios, juicio de los vivos, que comenzaban en el año 2001. Correcto, como pues de la misma manera que con el juicio expiatorio, con el juicio investigador, se investigaron los casos desde Adán hasta la última persona que murió, para juzgarlos conforme a sus obras, pues desde el 2001 hasta que los 144.000 sean sellados, pues se van a juzgar los casos del pueblo de Dios que está actualmente vivo, que está actualmente pues en la carne. Y así hasta que los 144.000 sean sellados y una vez ya todas las personas vivas en este mundo sean juzgadas, las del pueblo de Dios, Cristo pues va a hacer su venida y así los que fueron juzgados para salvación puedan estar con él y los otros pues lamentablemente serán juzgados para perdición. Claro, claro, totalmente. Hay algo que a mí me llama mucho la atención del modo de proceder de Dios en este juicio de los vivos y por qué Él realiza este juicio investigador de cada uno de los casos. No es porque no lo haya hecho ya, ni porque Él no sepa quiénes son los salvos, ¿verdad? Sino es justamente para demostrar a todos, que es un juicio bastante transparente para que todos puedan ver en realidad el análisis que hace Cristo y él mismo demuestra en un libro que él tiene escritos a todos y luego los revisa uno por uno, justamente para poder tener esa transparencia y demostrarle a todos los mundos no caídos e incluso a los ángeles por qué cada uno de los salvos va a estar allí en el cielo para tranquilidad de todo el universo, más que nada, de que el pecado no se va a volver a levantar y que no se va a llevar ningún pecador al cielo. Como dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, justamente al analizar estas cosas. No sé si, bueno, en el día martes nos llama a la lección más luz, que sería la que está aquí arriba, que nos dice, en el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario a humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuanto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación, comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben. Bueno, no solamente comprender cuál es el, el plan de redención, sino también saber qué es lo que nosotros debemos hacer. Aquí nos dice, ¿entiendes realmente lo que se dice aquí? Explica con tus propias palabras lo que entiendes de esta cita. Bueno, justamente lo que se mencionaba anteriormente, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo en el tiempo final, sabemos que estamos viviendo en el gran día de la expiación y qué se hacía en el día de la expiación, qué hacía el pueblo previamente en el día de la expiación. Es muy importante entender eso para entender o sea, entender las fiestas judías, para entender también los tiempos de Dios y entender cuál es su objetivo para nosotros y su voluntad que debemos cumplir, ¿verdad? Y justamente eso, previamente había un tiempo de arrepentimiento, había un tiempo de silencio, de solemnidad, y justamente estamos viviendo en ese día solemne, y debemos tener en cuenta todo eso antes de hablar, antes de actuar de tal o cual manera, considerando de que estamos viviendo en ese tiempo solemne. Luego nos llama a leer la parábola de la fiesta de bodas. No sé si quieres que la leamos. Está en Mateo 22, del 1 al 14. Ok, Solamente bueno, vamos a leerla y a comentarla entre nosotros.
y ya vamos a pasar vamos a seguir adelante. Así que la leemos y la comentamos. Ok, ok. Mateo 22, 1 al 14 nos dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Bueno, ¿qué nos puedes comentar de esta parábola, Miguel? Bueno, podemos ver cómo, pues, el rey, símbolo evidentemente de Cristo, la fiesta de bodas, el hecho de que pues a Cristo se le entrega el reino y los convidados el pueblo de Dios. Y básicamente en eso podemos ver cómo en el momento del juicio Cristo invita a su pueblo para que venga, para que pueda recibir el reino junto con él, pero que básicamente el pueblo en ese momento, y podemos verlo muy bien reflejado en 1844, el pueblo al que él llamó, pues no fue digno, no quiso asistir a las bodas, no quiso llevar el mensaje del juicio que acontecía. Y por eso, lamentablemente, fue considerado por Cristo mismo como indigno y fue desechado. Y es cuando se levanta un remanente que es la iglesia adventista. Y podemos ver que esto ocurre realmente a lo largo de la historia. Ocurrió con los antediluvianos, cuando Dios seleccionó a Noé y a su familia, y a los antediluvianos, todos los hombres de la antigüedad, pues fueron desechados. Luego ocurre de nuevo con la familia de Abraham y el resto de las naciones paganas. Luego lo podemos ver con el mismo pueblo judío que es desechado y quedan nada más esos 12 apóstoles que luego forman las iglesias cristianas. Luego, en los tiempos de la Reforma, la Iglesia Católica y la Reforma Protestante. Luego lo vemos en 1844 con la Iglesia Adventista y el resto de protestantes, pero aún así, finalmente, como vimos, como hablamos anteriormente, el juicio de los muertos, pero también ese juicio de los vivos. Y de nuevo, Dios manda a celebrar una boda para iniciar ese juicio de los vivos, básicamente, en el cual a Cristo se le entregará ese reino, pero a los que fueron llamados no fueron considerados dignos. Y de nuevo Dios tiene que sacar un remanente. De eso es lo que comento. A ver qué me dices tú, Frank. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, porque, bueno, justamente habían algunos que tenían que hacer el trabajo y tenían que dar el mensaje, pero se fueron por sus propios caminos. Y bueno, ¿qué hace el rey? Se enoja y toma una actitud de juicio, ¿verdad? De destruir a los homicidas y quemar la ciudad. No necesariamente de una forma literal, ¿verdad? O sea, en muchos casos fue literal, pero justamente nosotros hoy en día lo vemos en la actualidad, cómo están sucediendo las cosas tanto dentro de la corporación como de las diferentes corporaciones, porque el mensaje fue entregado a muchos
cristianos de diferentes religiones, unos los aceptaron, otros los rechazaron. Por eso es que el mensaje final es el de Apocalipsis 18, donde nos habla de salir de Babilonia, salir de la confusión que existe hoy en día entre tantas denominaciones y religiones diferentes. Justamente, bueno, tener en cuenta eh, de tener una relación cercana con Dios, con Cristo, porque justamente estamos viviendo tiempos que son eh, como los tiempos de Noé, como los días de Noé, en donde se están acercando los juicios de Dios. Y así como en el tiempo de Noé hubo un predicador de la justicia que anunciaba las cosas que vendrían con una fecha definida, como lo vimos el año, perdón, la semana pasada, y, y vimos que Noé hablaba sobre una fecha, pero justamente él hablaba también de arrepentimiento de los pecados, de la justificación por la fe, de entrar en el arca. El arca representa a Cristo, representa a su costado traspasado, representa justamente todo su ministerio sacerdotal, debido a, si nosotros analizamos desde el hebreo, ¿verdad? Las palabras que se utilizan en el arca, cuando se habla de calafatear, cuando se habla de justamente ese calafateo que se hace por dentro y por fuera, es bañarse la sangre de Cristo, tanto por dentro como por fuera, limpiar interior del vaso y el exterior del vaso. No solamente el exterior, ¿verdad? Para que seamos sepulcros blanqueados, sino ser parte de ese pueblo final que espera a Cristo en su segunda venida en gloria y que podamos estar listos con esas vestiduras, porque eso es otra parte importante de la parábola. Las vestiduras de las cuales carecía este siervo y fue enviado fuera a las tinieblas, justamente porque no tenía las vestiduras de la justicia de Cristo. Y aquí nos lleva a la importancia de la ley de Dios, la importancia de la ley de Dios, de comprender de que si nosotros decimos amar a Dios y aceptamos su Espíritu Santo, debemos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, no seguir en los pecados, no seguir transgrediendo la ley, sino seguir el camino de la justicia, y es el camino de la rectitud a la cual Dios nos llama. Como dije anteriormente, y lo menciona la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Y justamente ese es el llamado que Dios nos hace el día de hoy. Y bueno, es un llamado para todos, no solamente para, para católicos, mormones, testigos de Jehová, para todos, o sea, de musulmanes, budistas, de la religión o el credo que seas, poder comprender de que Dios es uno solo y que quiere un pueblo preparado y unido esperando el final. Pero no unido en el sentido del ecumenismo, sino unido en un solo espíritu y en una sola verdad. Por eso que Dios envía a su mensajero, al tercer Elías, ¿verdad? Para poder proclamar esa verdad, como lo hace siempre a través de todas las eras, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Moisés, como lo hizo, bueno, con Elías, con Juan el Bautista, siempre él envía un mensajero que sea una voz predominante, una sola voz que hable las cosas y a partir de allí se distribuye ese solo mensaje hacia el resto del mundo, ¿verdad? De la misma manera hoy en día lo está haciendo, Dios no cambia sus métodos y está brindando este mensaje, así que a, a humillarse delante de Dios, a eliminar esos preconceptos, pedirle a Él que nos dirija y que nos muestre si estas cosas son así como estamos diciendo nosotros que son, ¿verdad? No nos crean a nosotros, sino que investiguen, averigüen, indaguen por su propia cuenta y van a ver si esto es así o no. Y si no es así, bueno, díganos, háblenos y nos dicen, no, mire, saben, ustedes están equivocados, pero muéstrenlo con un escrito está. Así que eso es todo por mi parte. No sé si quieres concluir algo más. No, has dicho todo bien, todo bien. Confirmo contigo lo que dices. Bueno.
¿Te gustaría guiarnos en oración para poder terminar? Perfecto. Vamos entonces a inclinar nuestras cabezas y orarle al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias por este día, por tu santo sábado, por permitirnos este estudio, por permitirnos poder indagar más en tu palabra, por indagar más, Señor, en tu ministerio en el santuario, tu ministerio como sacerdote y como sacrificio, Señor, de nuestros pecados. Te rogamos, Padre Eterno, para que perdones nuestros pecados, para que los borres por completo de nuestras vidas, del santuario celestial, para que podamos estar limpios delante de ti, para que podamos resistir delante de ti, Señor, poder realmente estar preparados para tu venida, poder estar convertidos de todo corazón, Señor, y poder tener tu carácter, como dice tu palabra, sin santidad nadie te verá, Señor, y nosotros anhelamos verte, anhelamos estar preparados para tu regreso. Todo te lo pedimos, Señor, agradeciéndote y rogándote para que guardes nuestras vidas en esta nueva semana que inicia. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.